Buenos días a todos. Vamos a continuar con el programa. En esta mesa, pues está enfocada fundamentalmente a dispepsia funcional. Es una apuesta que tiene ASENEM en la formación, actualización, que excede incluso este curso, congreso, pues también es fruto del trabajo y del apoyo que Laboratorios Salvat está teniendo con nosotros, incluso en asociación con la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, SENFIC, que finalmente creemos que pues podremos poner a vuestra disposición también un documento de consenso en la actualización de la dispepsia funcional. Para ello, en esta mesa vamos a comenzar con la valoración del diagnóstico en esta puesta al día en dispepsia funcional, y para ello el doctor Luis Alcalá del Hospital Valle d'Hebron nos va a hacer su primera presentación. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias, Cecilio, por la presentación y, bueno, agradecer al comité por haberme seleccionado para dar esta charla de un tema tan prevalente en consulta externa como es la dispepsia. Vamos a empezar un poco con la definición de la dispepsia o el síndrome dispéptico, que, como ya todos sabemos, se considera un grupo de síntomas crónicos que se originan en la región gastroduodenal. Estos síntomas los clasificamos en dos grandes grupos: aquellos síntomas que están claramente relacionados con la ingesta, que son la plenitud y la saciedad precoz, y que en conjunto se conocen como el síndrome de distrés postprandial, y luego otro grupo de síntomas que son independientes de la ingesta o no, que son el ardor y el dolor epigástrico, que en conjunto se conocen como síndrome de dolor epigástrico. Normalmente, cuando nos encontramos en la clínica con un paciente que refiere síntomas de dispepsia o síndrome dispéptico, las recomendaciones actuales es realizar una serie de pruebas no invasivas, particularmente un estudio de anemias, descartar enfermedad celíaca en la población mediterránea, que tiene una alta prevalencia, y descartar una infección por Helicobacter pylori mediante técnicas no invasivas. Y un pequeño grupo de estos pacientes será orientado como una dispepsia orgánica. La gran mayoría, sin embargo, terminará con el diagnóstico de una dispepsia no investigada, que actualmente es suficiente para iniciar un tratamiento empírico y esperar una respuesta positiva. Además de los laboratorios, sobre todo la ferritina baja, hay otros signos de alarma que todos conocen: la pérdida de peso, disfagia asociada, antecedentes familiares de cáncer. Si un paciente presenta signos de alarma o no hay una respuesta al tratamiento inicial, que suele ser inhibidores de bomba de protones, fitoterapia u otros manejos sintomáticos, y muy importante, una explicación clara de cuál es el probable origen de los síntomas, se recomienda realizar una endoscopia superior. El papel de la endoscopia superior es muy importante en el abordaje de los pacientes con síndrome dispéptico con signos de alarma o que no han respondido a la línea, porque hoy en día se considera un criterio indispensable para establecer el diagnóstico de dispepsia funcional. Un estudio nada más. Es muy importante también que tengamos en cuenta que el 90% de los pacientes en el que nosotros solicitamos una endoscopia para estudio de una dispepsia no investigada con o sin signos de alarma, no va a encontrar una patología orgánica que justifique los síntomas. Y también entender que la mayoría de los hallazgos que encontramos en la endoscopia suelen ser hallazgos como esofagitis erosiva o pequeñas úlceras gastroduodenales de origen péptico. La endoscopia en el abordaje del síndrome dispéptico rara vez nos va a dar un diagnóstico final de un tumor gastroesofágico. Existen, pero son muy esporádicos. Por lo tanto, una vez que terminamos este abordaje general, la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 85% de ellos, terminarán con un diagnóstico final o definitivo de dispepsia funcional. Según los criterios de Roma, además de los síntomas y todas las pruebas que hemos hecho, también debemos de considerar la duración. Estos síntomas tienen que ser crónicos, o sea, se deben de presentar en los últimos 6 meses, al menos durante 3 meses. Y sí que hay una pequeña diferencia en la incidencia de cada uno de ellos. En los síntomas relacionados con la comida, como el síndrome postprandial, recomienda que sea mínimo 3 veces por semana. En cambio, los síntomas no relacionados, como el dolor o el ardor, 1 vez a la semana es suficiente. Y como habíamos mencionado, siempre excluyendo todas las causas orgánicas recomendadas, incluyendo la endoscopia. Aquí les muestro los datos del estudio famoso realizado en 24 países de las encuestas de síntomas digestivos de Roma, en el que vemos que la dispepsia funcional es muy prevalente en la población general. Hasta el 7.2% de la población mundial tiene un síndrome dispéptico.
es más prevalente el tipo de distrés postprandial que el dolor epigástrico. En las gráficas de la derecha les muestro 3 estudios epidemiológicos, uno en Italia, otro en Dinamarca y otro en Estados Unidos, en el que vemos que la prevalencia en países europeos suele ser mucho más de distrés postprandial. Una quinta parte tienen un solapamiento entre ambos síndromes, que esto es una pequeña diferencia con Norteamérica, donde hay por algún motivo, mayor prevalencia del tipo dolor ardor epigástrico. Ahora, ya que esto, que son las generalidades que todos conocemos muy bien, me gustaría tocar algunos puntos peculiares del abordaje diagnóstico de la dispepsia en gastroenterología. ¿Y por qué nuestra consulta? Porque en el espectro de la enfermedad no nos encontramos con los mismos pacientes que nuestros compañeros de atención primaria. Normalmente los pacientes con síndrome dispéptico consultan al médico de atención primaria, quien suele hacer un abordaje muy correcto para llegar al diagnóstico de una dispepsia no investigada, y aquí, dependiendo un poco del interés o no, podrá completar el estudio con una endoscopia o no. En cambio, nosotros en gastroenterología nos encontramos mucho más en el lado derecho del espectro. Vemos muchos pacientes que ya tienen las pruebas necesarias para establecer el diagnóstico de dispepsia funcional y en algunos casos esporádicos, dispepsia no investigada, que por algún motivo todavía no se ha hecho una endoscopia. Me gustaría comentar unos casos clínicos que creo que hacen esto más fácil de digerir. Vamos a empezar con una mujer de 41 años, mantiene un peso estable, que hace 3 años fue diagnosticada de un síndrome dispéptico. Se estableció el diagnóstico de una infección de Helicobacter pylori por antígeno en heces y recibió tratamiento erradicador con terapia cuádruple. Se corroboró la erradicación a los 3 meses de manera correcta y estuvo bien un tiempo. Ahora, en el último año, ella ha tenido recidiva de este síndrome dispéptico. Ya le han hecho en 2 ocasiones el antígeno en heces, que ha salido negativo, y aún así se le ha hecho una endoscopia superior con biopsia dentro de duodeno, que también es negativo para el Helicobacter pylori. Doctor, estoy segura que tengo la bacteria otra vez. Esto es algo que nos encontramos todos en consulta. ¿Qué sabemos del Helicobacter pylori en el síndrome dispéptico que persiste una vez erradicado? Sabemos que el efecto global de erradicar el Helicobacter pylori sobre la prevalencia del síndrome dispéptico es modesto. Esto está muy bien documentado en un estudio muy elegante realizado en Dinamarca, en el que randomizaron a 20.000 individuos de la población a 2 estrategias. A 10.000 de ellos les hicieron una estrategia de test and treat para buscar el Helicobacter pylori y a 10.000 simplemente los iban a seguir. La prevalencia de dispepsia en el grupo de test and treat era del 24%, en el otro grupo del 20%. De estos 10.000 personas, 1.750 tenían Helicobacter pylori y el 95% completó un tratamiento erradicador. ¿Qué pasó al año? Pues sí, disminuyó la prevalencia de dispepsia, pero a pesar de haber tratado al 17% de la población, la prevalencia de dispepsia solamente disminuyó un 4%. En el grupo control, en el que no se hizo absolutamente nada, la prevalencia de dispepsia se mantuvo prácticamente igual. Con estos datos, lo que podemos concluir es que el efecto global es importante erradicar el Helicobacter pylori por el efecto poblacional. Sin embargo, hay que entender, y esto es la recomendación actual de las guías, que en pacientes que han sido tratados con el Helicobacter pylori y persisten o reaparecen los síntomas 6 a 12 meses posterior al tratamiento, el diagnóstico es dispepsia funcional. Ahora, un caso más similar a los que nos encontramos en consulta frecuentemente es una mujer de 43 años, ligero peso en el límite superior, y que comenta molestias digestivas de toda la vida. Se llena con facilidad, además náuseas, muchos eructos, en ocasiones dolor epigástrico por la mañana, a veces alivia cuando desayuna, a veces no, vómitos frecuentes de predominio postprandial, además tiene estreñimiento, las deposiciones no mejoran los síntomas. A la exploración física, un abdomen globoso, dolor a la palpación en epigastrio, pero realmente sin ningún signo de irritación peritoneal o que nos llame la atención. Y eso sí, trae una batería enorme, múltiples estudios, incluyendo analíticas, TAC abdominal, gastros y colonos, todo siempre normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Estos casos son un poco más complejos y es lo que nos encontramos nosotros. Nuevamente, haciendo mención del estudio de Roma, ellos evaluaron el solapamiento que hay entre los diferentes trastornos del eje intestino-cerebro. En amarillo podemos ver los trastornos gastroduodenales, que son los que competen a la dispepsia funcional. 28% de la población los tiene. Y estos se combinan mucho con otros trastornos, particularmente intestino irritable y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además, evaluaron las características de aquellos pacientes que tienen más de un trastorno del eje intestino-cerebro. Son pacientes que tienen mucho más comorbilidad, tanto de somatización como fibromialgia y otras patologías psiquiátricas como ansiedad o depresión. Tienen peor calidad de vida y esto repercute en mucho más consultas médicas. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que saber nosotros cuando estamos evaluando dispepsia funcional? Por un lado, que hay síntomas que, aunque no son típicos, se consideran asociados en su gran mayoría, sobre todo las náuseas, eructos e hinchazón. Muchos pacientes con dispepsia funcional se quejarán de estos síntomas, particularmente si son de origen postprandial, no nos debe de hacer dudar o flaquear en nuestro diagnóstico, se trata de una dispepsia funcional.
Ahora, la pirosis y la regurgitación, que son síntomas de reflujo gastroesofágico, no son síntomas dispépticos. Sin embargo, la correlación entre enfermedad por reflujo gastroesofágico y dispepsia funcional es muy clara y establecida y, por lo tanto, la asociación de los dos síntomas no nos debe hacer dudar en nuestro diagnóstico de dispepsia funcional. Ahora pasamos a los datos un poco más de alarma, donde tenemos que ser más meticulosos. Por un lado, en los casos de dolor epigástrico postprandial que no responde a tratamientos convencionales, nos debemos de pensar si se nos está escapando un cólico biliar. Obviamente no en todos los pacientes, sino en aquellos que sean población de riesgo, mujeres latinoamericanas que tomen fármacos que se asocian a patología biliar. Y cuando hay mucho cortejo vegetativo con los episodios de dolor. Otro dato muy importante es que los síntomas de dispepsia funcional, o mejor dicho, la dispepsia funcional no debe mejorar con las deposiciones o ventosidades. Si los pacientes refieren que el ir de vientre les mejora sus síntomas, tal vez no estamos ante un caso de dispepsia funcional, sino de síntomas dispépticos en otro trastorno. Esto está demostrado en un estudio clínico también muy elegante realizado por el doctor Walter, que me imagino que está aquí en la sala, en el que evaluaron a pacientes que tenían síntomas dispépticos y además estreñimiento con disinergia defecatoria por manometría. A los pacientes los randomizaron a dos grupos. A un grupo les daban tratamiento con laxante de primera línea, que era en este caso fibra, y al otro grupo les daban terapia con biofeedback para corregir la maniobra defecatoria. Y aquí lo que les muestro en la gráfica es los síntomas dispépticos, que están inicialmente en las gráficas blancas, en el que podemos ver que había mayor saciedad precoz, distensión abdominal y dolor postprandial, y después de hacer terapia de biofeedback para corregir la maniobra defecatoria y por ende el estreñimiento, hubo mejoría de los síntomas dispépticos y también mejoría del bienestar general. Y por último, un síntoma muy importante que sí que nos debe llamar la atención son los vómitos. La dispepsia funcional es un trastorno que no se acompaña de vómitos. Y si una persona o un paciente se queja de vómitos frecuentes, nos debe hacer pensar en otro diagnóstico. Entonces, si metemos toda esta información en el caso clínico de nuestra paciente, vemos que efectivamente tiene náuseas, eructos, dolor epigástrico, todo esto cuadra con dispepsia, es predominio postprandial. El estreñimiento es un dato indirecto, pero no se relaciona con la mejoría de los síntomas, por lo tanto lo podemos descartar, pero los vómitos están ahí. Y realmente son vómitos, ya hemos hablado mucho de ello, la doctora Barba ha dado una charla espectacular. Es muy importante que nosotros como clínicos hagamos un diagnóstico diferencial de vómitos. Esta es una tabla robada de las guías de náuseas y vómitos crónicos que se deben de publicar entre este y el siguiente mes en el UEG Journal, en el que nos dan los tips de cómo podemos diferenciar los tres diferentes patrones que los pacientes van a referir frecuentemente como vómitos. Por un lado está el vómito, que es de origen gástrico, suele ser comida, se presenta con arcadas y la reingesta es prácticamente imposible. Y además ocurre en el postprandial tardío, 1 a 2 horas después de comer. Luego tenemos los dos más comunes, la rumiación, que también puede ser de origen esofágico, el contenido también es comida, pero no suele tener arcadas. Es muy frecuente la reingesta, los pacientes pueden volver a comer o echarlo, y suele ser postprandial inmediato o durante las comidas. Y luego la regurgitación, que es más típico de la enfermedad por reflujo, suelen tener uniones gastroesofágicas permisivas, pueden ser comida o secreciones, en caso de que no haya bajado como en una calasia. Y también es importante reconocer que aquí no hay ni náuseas ni arcada, es pasivo, puede haber reingesta y se presenta muy frecuentemente en ayunas. Entonces, nuestra paciente dice que sus vómitos postprandiales ocurren después de cada comida, que le vuelve la comida a la boca y esto podría echarla porque le da asco. No tiene arcadas y eso sí, inicialmente le sabe a comida y luego posteriormente sabor ácido bilioso. Volviendo al tema de la dispepsia funcional, se asocia a muchos otros trastornos. Una relación frecuente es con la rumiación. Esta relación está muy reconocida. Desafortunadamente, tener dispepsia es un factor predictor de mala respuesta al tratamiento de la rumiación. Y los pacientes suelen referirnos vómitos en la consulta. Por lo tanto, la anamnesis es fundamental. Para el diagnóstico definitivo, además de la clínica compatible, podemos apoyarnos con pruebas objetivas como una manometría con impedancia y un test de sólidos. Con todo esto, podemos concluir que una vez que quitamos la bandera roja de los vómitos, lo que nuestra paciente tiene como diagnóstico definitivo de trabajo es una dispepsia funcional. Pero la paciente vuelve. Le hemos hecho el diagnóstico de dispepsia, le hemos recomendado la manometría, no se la ha querido hacer y te comenta que fue con otro médico y que este médico le ha pedido un vaciamiento gástrico. Y este vaciamiento gástrico reporta una retención del 14% del contenido sólido a las 4 horas, que es por arriba del límite normal, y por lo tanto lo que ella tiene es una gastroparesia. Y nos preguntamos, ¿realmente se trata de una gastroparesia? Nuevamente nos vamos a la evidencia. Esta es
Los resultados de un estudio prospectivo americano en el que a 904 pacientes con síntomas dispépticos los evaluaron primero con un vaciamiento gástrico de 4 horas y los clasificaban en 2 grupos, los que tenían retención de más del 10% como gastroparesia y los que tenían un vaciamiento normal como dispepsia funcional. Solamente enfocándonos en la prueba, repiten el vaciamiento gástrico a las 48 horas para ver cuál es la evolución del mismo. ¿Y qué se encontraron? Que de los que inicialmente tenían un vaciamiento de gastroparesia, el 42% era normal a las 48 semanas. Y los que tenían dispepsia funcional, el 37% ahora tenían gastroparesia. Ahora, estamos hablando de un punto de corte muy estricto, que es el 10%. Es verdad que aquellos pacientes que inicialmente tenían valores muy elevados de retención, más del 35%, permanecían en el mismo grupo. Entonces, más que pensar que el vaciamiento no sirve, hay que entender que lo que no nos sirve actualmente es el corte de 10% a las 4 horas. Yo lo que concluyo con estos datos es que el vaciamiento gástrico no es una prueba útil por sí sola para discriminar pacientes con gastroparesia y pacientes con dispepsia funcional. Y tenemos que basarnos un poco más en la clínica. Los pacientes con gastroparesia tienen características diferentes a la dispepsia funcional. La relación de sus síntomas con la comida suele ser postprandial tardía, 1 o 2 horas después de comer. Presentan mucho más náuseas y vómitos como síntoma primordial, mientras que la dispepsia lo que predomina es el dolor. Y nuevamente hay enfermedades que se asocian más a un trastorno motor, como es la gastroparesia, diabetes, conectivopatías o enfermedades neuromusculares. Y en cambio, las comorbilidades tipo trastornos del eje intestino-cerebro o fibromialgia nos pueden hacer pensar que se trate más de una dispepsia funcional. Y con esto me gustaría concluir mencionando que en la inmensa mayoría de los pacientes con síndrome dispéptico, a pesar de hacer el diagnóstico correcto, signos de alarma, el diagnóstico definitivo final será de dispepsia funcional. Existe un importante solapamiento entre dispepsia funcional, síntomas dispépticos con otras enfermedades digestivas que tenemos que conocer, particularmente el reflujo, la rumiación y el síndrome de intestino irritable, variedad de estreñimiento. Dejar claro que una endoscopia superior es importante para el abordaje diagnóstico, mientras que el vaciamiento gástrico ofrece un valor muy limitado si no tenemos una sospecha clara. Y, por último, que se debe establecer un diagnóstico positivo de dispepsia funcional porque tiene tratamiento, como nos comentará la doctora Serrano en breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Vente, si te parece, a la mesa para cuando acabe la doctora Blanca podamos abrir el turno de debate. Y como ya está subida al estrado, la doctora Blanca Serrano del Hospital Virgen de las Nieves de Granada nos va a hacer ahora su valoración crítica y actualizada del tratamiento de la dispepsia funcional con todas las dificultades que esto tiene. Cuando quiera. Gracias, Cecilio. Y bueno, gracias, Luis, por dejarnos ya diagnosticado al paciente con dispepsia funcional, que en ocasiones es lo más difícil, ¿no? Y lo que no se diagnostica de forma correcta, pues tampoco se puede tratar. Y gracias a todos los que de una forma o de otra han participado en la elaboración de este documento de puesta al día, que en mi opinión pues era muy necesario. Y lo era porque cuando te vas a la literatura y revisas las últimas guías clínicas, pues la verdad que te quedas muy informado, pero no sé si con más dudas de las que empezaste a la hora de empezar el tratamiento de la dispepsia funcional. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues la verdad que no es una sensación individual de cada uno de nosotros, sino que cuando se reúnen los expertos a nivel internacional, y esto es el algoritmo de la Guía Europea de Dispepsia Funcional, pues vemos cómo en la parte superior, que es esta que se señala en verde, predominan los circulitos de color verde que corresponden a un nivel de consenso superior al 80%. Sin embargo, en la parte inferior vemos cómo predominan los circulitos de color naranja, que es lo que es un nivel de consenso inferior al 70%, siendo solamente de color verde el inicio de tratamiento con IVP como primera línea y el soporte nutricional. Por tanto, esta sensación de poca claridad no la tenemos solamente nosotros como médicos a la hora de pasar una consulta, sino que realmente es que no se llega a tener un nivel de consenso muy aceptable en la elaboración de las guías internacionales. ¿Y todo esto por qué ocurre? Bueno, pues se ha centrado durante mucho tiempo la base fisiopatológica de la dispepsia funcional con único objetivo en la cámara gástrica. Todo pasaba por un retraso en el vaciamiento de la cámara gástrica. Datos ya más recientes nos han ido enseñando a que no solo pasaba por eso, sino que había también una disfunción gástrica con una alteración en la acomodación y una hipersensibilidad visceral. Y más allá de la cámara gástrica, una posible inflamación a nivel duodenal puede participar también en alteración en los reflejos duodenogástricos y que esto además generase unas alteraciones en relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que justificaría la gran cantidad de síndromes de solapamiento de los que se han ido hablando a lo largo de las presentaciones
presentaciones anteriores. Además, cuando esta inflamación ocurre en tramos más distales del tubo digestivo, pues pueden aparecer síntomas de la esfera intestinal también como síndrome de solapamiento a la dispepsia funcional. Además, a pesar de que Roma IV ha hecho todos los esfuerzos por esta diferenciación en dos subtipos, dolor epigástrico y distrés postprandial, pues lo cierto es que no tenemos claro que tengan una base fisiopatológica diferente y, por tanto, pues tampoco sabemos si se comportan como un factor predictor de respuesta a los diferentes tratamientos farmacológicos que disponemos. Y, por otro lado, si bien el tipo distrés postprandial es el más frecuente a nivel de población general, por encima del dolor epigástrico, hay un tercer tipo, que es el subtipo de solapamiento, que es el más frecuente en el medio hospitalario y es, por tanto, al que con mayor frecuencia nos vamos a enfrentar en la consulta, posiblemente porque el manejo de atención primaria sea más complicado y porque en sí son también pacientes más complejos de manejar. ¿Y por dónde empezamos a tratar? Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, en cualquier trastorno funcional, valorando hábitos de vida. Recordamos que tóxicos, una falta de actividad física, una mala higiene del sueño o la obesidad pueden influir de forma negativa en el desarrollo de los síntomas de dispepsia, recordando que las dietas no son la única solución a los síntomas dispépticos y, por tanto, un llamamiento a la prudencia en este sentido y es algo que tenemos que hablar con los pacientes. Si bien, bueno, pues en cuanto a la dieta en la dispepsia funcional, la evidencia es mucho menor que en otros trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿por dónde empezamos? Porque todos sabemos el arsenal terapéutico del que disponemos, pero ¿cómo lo vamos a ir ordenando, ¿no? Pues yo creo que se nos viene a la cabeza el Helicobacter pylori, ¿cómo no, no? Pero bueno, se sigue llevando esto de erradicar el Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia funcional, pues a la vista de este metaanálisis que incluía 25 ensayos en pacientes dispépticos con Helicobacter pylori positivo, con un seguimiento a 12 meses, pues vemos los resultados de una mejoría pequeña, pero estadísticamente significativa al ser comparado con placebo. Esto, unido a los efectos del tratamiento erradicador sobre el desarrollo de patología como la úlcera péptica o el cáncer gástrico, hacen que nos posicionemos a favor de la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia funcional. En ambos tipos de dispepsia se había hablado de que quizá tuviese más efecto en el subtipo de dolor epigástrico, pero esto no ha sido confirmado en estudios como este metaanálisis que he mostrado previamente. De todas maneras, el Helicobacter no nos debe dejar ciegos ante otras posibles causas de dispepsia, no debe evitar tampoco otros tratamientos sintomáticos que puedan ir mejor y además hay que hacer una valoración individual sobre cuál es el mejor momento para iniciar este tratamiento, además de posibles síntomas de solapamiento que hagan que la terapia con antibióticos pues quizás no sea el mejor momento de iniciarlo. ¿Y qué pasa cuando no mejoran después de este Helicobacter o cuando el Helicobacter ha sido negativo? Pues pasamos a la administración de los inhibidores de la bomba de protones. Esto supone la primera línea de tratamiento tras el Helicobacter en la guía europea y en la guía americana, en ambos subtipos de dispepsia funcional. Es verdad que habíamos relacionado siempre que el IBP iba mejor para el subtipo de dolor epigástrico, pero sin embargo, en vista de la evidencia, esto es una revisión sistemática publicada en Cochrane en el año 2017, que incluye 7 ensayos que comparaban IBP con placebo en estudios que se hacía diferenciación entre los diferentes tipos de dispepsia funcional. Y vemos cómo el resultado del IBP pues, no difiere en ambos tipos de dispepsia. Por tanto, esta es la razón por la que IBP es primera línea de tratamiento para ambos subtipos. ¿Y por qué primero el IBP? Porque la guía británica, por ejemplo, posiciona el IBP a la misma altura que el procinético en primera línea de tratamiento, porque cuando hemos comparado IBP con procinético, el IBP parece un poquito mejor, pero si bien falta mucha evidencia científica para todo esto, pues no lo ha hecho con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, la guía europea, la guía americana y en el documento que se va a publicar aparecen como primera línea. Está claro que son mejores frente a placebo, independientemente del estado del Helicobacter pylori, y esto se ha reproducido en varios metaanálisis y también en los análisis que se han hecho en las diferentes guías clínicas. Además, son fármacos conocidos, con un buen perfil de seguridad y en aquellos casos, especialmente de dispepsia no investigada, en los que nos comentaba Luis, la mayor parte de la causa subyacente, causa orgánica que está produciendo esa dispepsia, tiene respuesta al IBP, como es la enfermedad péptica o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además, los IBP tienen un posible efecto antiinflamatorio sobre esa base
base fisiopatológica de la inflamación duodenal. Por lo tanto, tendrían un mecanismo de acción en la dispepsia no solo dirigido a una inhibición de la secreción ácida, sino también como un efecto antiinflamatorio sobre esa inflamación intestinal. ¿Y cómo lo manejamos en dispepsia? Porque tenemos claro cómo hacerlo en la enfermedad por reflujo, pero ¿lo tenemos que hacer exactamente igual o qué nos dice la evidencia sobre esto? Bueno, pues en este metaanálisis comparativo que se ha publicado en el año 21 y del que hablaremos bastante a lo largo de la presentación, incluye 71 estudios con 21 intervenciones farmacológicas y comparan la dosis estándar de IVP con la dosis baja y con una dosis alta. Y vemos señalado en verde cómo el efecto frente a placebo pues es muy similar, ¿no? Esto nos hace pensar que la escalada de más y más dosis de IVP en el tratamiento de la dispepsia funcional no tiene sentido. Debemos utilizarlo una vez al día durante un periodo de 4 a 8 semanas. ¿Qué pasa cuando suspendemos el IVP? Pues no lo sabemos, no tenemos evidencia sobre eso, tampoco tenemos evidencia más allá de las 8 semanas y en cuanto a qué IVP es el mejor en el contexto de la dispepsia funcional, pues tampoco podemos elegirlo. Los diferentes estudios que han comparado diferentes tipos de IVP frente al placebo no han mostrado diferencias, pero no hay estudios comparativos entre ellos. ¿Y qué pasa cuando el paciente es reticente a tomar el IVP o cuando desarrolla algún efecto secundario al mismo o son síntomas más leves que a lo mejor consideramos que no hacen falta tomar un IVP? Bueno, pues la alternativa son los antihistamínicos o la fitoterapia. Los antihistamínicos, en este metaanálisis del que hemos hablado, vemos cómo tienen una eficacia similar al IVP, pero ojo, son solamente 2 estudios con una N muy limitada, o sea que son insuficientes para establecer conclusiones, y parece que los antihistamínicos podrían tener también su eficacia basada en no solamente sobre la secreción ácida, sino también sobre ese efecto antiinflamatorio. No tenemos datos para posicionarlos en el algoritmo de tratamiento, sino simplemente como una alternativa. Igual ocurre con la fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? Bueno, pues es la ciencia que elabora productos con fines terapéuticos basados en las plantas. Algunos tienen nombres impronunciables por nosotros, como ricunchito o cifucoanzón. No vale cualquier cosa, esto no es una infusión o una pócima que se hace el paciente, sino que la fitoterapia hablamos de productos que han necesitado cierto control para llegar a estar en esta fase de evidencia, ¿no? Y destacamos en nuestro medio el STW5, que es la combinación de varias plantas, o la combinación de aceite de menta con aceite de alcarabea. Ambos han mostrado su eficacia en la dispepsia funcional. El STW5 más en distrés postprandial, la combinación de aceite de menta con alcarabea más en dolor epigástrico. Falta evidencia sólida para posicionarlos también en un algoritmo de tratamiento, pero en base a su mecanismo de acción pueden representar una alternativa incluso desde primera línea y pueden también resultar una alternativa interesante en síndromes de solapamiento. ¿Y qué pasa con los procinéticos? Pues aquí empezamos ya a movernos en ese territorio en el que había un consenso mucho menor, ¿no? En la guía británica ya hemos hablado que ocupan primera línea, alternativos al IVP, pero si nos vamos a la guía europea estamos en segunda línea y los americanos resulta que los procinéticos los quitan del medio y los posicionan en tercera línea por detrás de los antidepresivos tricíclicos. O sea que la cosa, la verdad, que no está nada clara, ¿no? Y ¿qué son los procinéticos? Pues es que al final son un grupo de fármacos con mecanismo de acción diverso, sobre diversas dianas terapéuticas, que al final tienen una acción procinética. Algunos de ellos, como la prucaloprida, han demostrado su eficacia en gastroparesia, pero no tenemos evidencia de su uso en dispepsia funcional. Y otros, pues no los utilizamos en este contexto o no los tenemos disponibles en nuestro entorno, de forma que los más utilizados son los antagonistas de los receptores de la dopamina y los agonistas de los receptores de la serotonina, fundamentalmente metoclopramida, domperidona y cinitaprida. Y se señala en verde la levosulpirida porque al revisar la evidencia científica tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las veces no lo catalogan como procinético, sino como antipsicótico neuromodulador. Y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar los diferentes resultados. Como, por ejemplo, estas revisiones sobre procinéticos son múltiples, se han publicado en los últimos años y cuando tratas de sacar alguna conclusión basada en ellas, pues te vuelves verdaderamente loco. Son resultados muy dispares con inclusión de estudios muy diferentes, cada uno incluye unos fármacos distintos y ninguno incluye los antipsicóticos sulpirida y levosulpirida. Se concluye que los procinéticos podrían ser eficaces en el tratamiento de la dispepsia funcional para ambos subtipos, si bien han sido mucho menos investigados
investigados en el subtipo de dolor epigástrico. ¿Y qué procinético es el mejor? Pues aquí es donde tenemos el gran problema, ¿no? No se puede establecer una recomendación concreta en base a estos procinéticos, fundamentalmente metoclopramida, domperidona y cinitaprida, pero si hacemos un poco de reflexión y vamos a ficha técnica, que es una información que tenemos disponible en Google, pues resulta que para metoclopramida y domperidona es que la dispepsia funcional no está recogida como indicación dentro de ficha técnica. Y además para estos dos fármacos pues tenemos una limitación en cuanto al periodo con el que podemos utilizarlo, principalmente por los efectos secundarios neurológicos relacionados con metoclopramida y los efectos cardiológicos relacionados con domperidona. Cinitaprida no tiene una limitación concreta de días en su ficha técnica, pero sabemos todos que por efecto secundario, como buen procinético que es, pues lo debemos limitar a los periodos en los que tengan síntomas. ¿Y qué pasa con los antipsicóticos? Porque si estas revisiones de procinéticos no los incluyen, ¿dónde los posicionamos? Bueno, pues existen dos metaanálisis comparativos que fueron publicados los dos en el mismo año, en el año 2021. El primero de ellos, publicado por el grupo de Lien, incluía 58 ensayos clínicos, ambos con 21 tratamiento farmacológico incluido, y concluían que levosulpirida, cisaprida, domperidona e itoprida fueron mejores que placebo, posicionando la levosulpirida en el ranking de los tratamientos farmacológicos como el número 1, por detrás de los antidepresivos tricíclicos cuando se seleccionaban estudios de bajo sesgo, porque el principal problema que hay con la levosulpirida es que los estudios realizados tienen un menor tamaño muestral. Cuando nos vamos a este metaanálisis, que es el de Ford, al que ya he hecho referencia varias veces a lo largo de la presentación, pues nos damos cuenta que los antipsicóticos también están posicionados como número 1 en el ranking de los tratamientos para la dispepsia funcional. Y estos son los motivos que nos han hecho posicionar los procinéticos en primera elección, en segunda línea de tratamiento para el subtipo de estrés y como segunda elección para el subtipo de dolor epigástrico. Esto lo hace así también la guía europea, pero en este documento de revisión hemos preferido hacer la diferenciación de levosulpirida por encima, porque esto pasa solo, de levosulpirida y procinético. ¿Y los neuromoduladores, dónde los encajamos? Bueno, los neuromoduladores, según revisión también según los resultados de este metaanálisis, pues concluimos que los neuromoduladores que tienen efecto en el tratamiento de la dispepsia funcional son los antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos y la mirtazapina. No así para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tenemos algún ensayo clínico que compara amitriptilina con escitalopram con una clara diferencia de amitriptilina en el subtipo de dolor epigástrico. En el grupo farmacológico de los agonistas 5-HT1 la diferencia es muy pequeña cuando lo comparamos con placebo, pero no parece tener un gran nivel de eficacia. Estos resultados se han reproducido en este otro metaanálisis sobre el uso de psicotropos en dispepsia funcional. Y la mirtazapina, cuando ha sido comparada con placebo en este estudio que incluía una N muy limitada en pacientes con dispepsia funcional y pérdida de peso, destacando que eran pacientes que no tenían ansiedad, pues mostró una mejoría significativa en el control del peso, en la saciedad precoz y en el volumen tolerado, no así en los síntomas globales de dispepsia funcional. Este cuadro, que irá también publicado en el documento de revisión, recoge los neuromoduladores, incluimos también los antipsicóticos, prefiriendo los antidepresivos tricíclicos en el subtipo de dolor epigástrico, los mirtazapina, especialmente cuando haya saciedad precoz y pérdida de peso, por los resultados de este estudio que hemos comentado, y la levosulpirida en ambos subtipos de dispepsia funcional. Se recogen además sus efectos secundarios. En cuanto a los neuromoduladores, si bien todos conocemos los efectos secundarios que tienen, yo creo que el principal inconveniente es el miedo del paciente a tomar un neuromodulador. Por tanto, debemos emplear unos minutos en la consulta explicando bien a qué nos enfrentamos, cuál va a ser la escalada terapéutica y qué esperamos de ese tratamiento. Y probablemente con eso consigamos una mejor respuesta.
Vemos aquí finalmente cómo posicionamos los antidepresivos tricíclicos como segunda línea de tratamiento, segunda elección en el caso de distrés, primera elección en el subtipo de dolor epigástrico y la mirtazapina como tercera línea de tratamiento para aquellos pacientes en los que predomine saciedad precoz y dispepsia subtipo distrés. Y con estos pacientes que no mejoran, ¿qué hacemos? Bueno, la psicoterapia la vamos a analizar siempre, quizá por disponibilidad la ponemos muy tarde en el algoritmo terapéutico, pero hay muchos pacientes que deberíamos valorarla desde el comienzo. Siempre que algo no va bien, vamos a ver si es que no lo hemos diagnosticado bien, vamos a reconsiderar el diagnóstico diferencial, vamos a remitir a una unidad especialista en neurogastroenterología y vamos a valorar otros fármacos con menor evidencia. Estos fármacos con menor evidencia son la pregabalina, la buspirona o también la rifaximina, del que ya tenemos algún ensayo clínico sobre su posible mejoría en los síntomas derivados precisamente por esa microinflamación duodenal, o la prucaloprida con un efecto procinético conocido. Valoraremos terapias combinadas. Yo creo que no hay que llegar hasta este nivel para valorar una terapia combinada, lo hacemos todos en nuestra práctica clínica habitual, pero lo cierto es que no conocemos nada. En la literatura no tenemos publicado nada sobre las terapias combinadas a pesar de lo frecuente que es su uso en práctica clínica. Y finalmente, valoración por salud mental. Concluimos, por tanto, que vamos a erradicar Helicobacter pylori si es positivo, siempre después de un abordaje sobre los hábitos de vida y explicar en qué consiste la dispepsia funcional. En caso de no mejoría o Helicobacter negativo, IVP doble dosis en ambos subtipos de dispepsia, siendo los antihistamínicos y la fitoterapia simplemente una alternativa. En caso de que no haya mejoría, ya si diferenciamos en subtipos, para el dolor epigástrico, primera elección antidepresivos tricíclicos, segunda elección levosulpirida y procinéticos, para distrés postprandial, levosulpirida, procinético y antidepresivos tricíclicos. En este punto destacar que hay que hacer una valoración individual importante, valorar la necesidad de poner un neuromodulador y la preferencia del paciente, y en caso de que no haya mejoría o predomine distrés o saciedad precoz, vamos a ir con la mirtazapina. Siempre con el apoyo de atención primaria en el manejo de la dispepsia no investigada, como decía Luis, que es fundamental que conozcan y compartir este algoritmo, y también en el manejo del paciente a largo plazo, conocer los fármacos que utilizamos, cuál es el manejo óptimo y además saber volver a prescribir la medicación en los momentos de crisis sintomática. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por esta revisión crítica de la evidencia y del consenso. Y mientras os pasan el micrófono, dos preguntas prácticas. Una, Luis, este es un trastorno recurrente del eje intestino-cerebro y, por lo tanto, ¿cuál es la información básica que crees que tendríamos que trasladar al paciente cuando le diagnosticamos este tipo de trastorno? Se ha dicho ya no llamarlo funcional. Esto nos abre la posibilidad, como adelantaba Blanca, de los fármacos antidepresivos y, por lo tanto, eso también puede facilitar la aceptación. Y a la doctora Serrano también le preguntaré, nos ha dicho muy bien el tratamiento escalonado, pero ahora, bajando a nuestro terreno, le pediría que nos diga la duración de los ciclos del tratamiento, IVP, procinéticos, qué procinético en nuestro medio, y los antidepresivos también, qué plazos. Un poco las recomendaciones prácticas que podamos, de forma reduciendo la variabilidad, ya que estamos aquí tantos médicos enfocados al mismo tema. Bueno, esta es mi opinión personal, o como lo hago yo. Creo que hay muchas maneras y todas son igual de efectivas, pero a mí me gusta mucho, primero, realmente validar los síntomas. Creo que para establecer una buena relación médico-paciente, lo primero que tenemos que dejarle muy claro al paciente es que creemos y entendemos que las molestias que nos refieren son reales, y no hacer este menosprecio de todo ha salido normal, por lo tanto no tienes nada, porque realmente sienten las molestias que describen. Segundo, dejar muy claro que el abordaje diagnóstico para llegar a dispepsia funcional ha sido saber que no hay enfermedades con mal pronóstico que tienen tratamiento específico, pero que la dispepsia funcional es una enfermedad por sí misma, que tiene un mecanismo muy establecido de hipersensibilidad visceral, dismotilidad, más percepciones anormales de estímulos que deberían no tener ese tipo de percepciones y, por lo tanto, justifican sus síntomas. Y tercero, dejarles también claro que la evolución de la dispepsia funcional no es tomar una pastilla 10 días y curarse, que es una enfermedad que tiene momentos mejores y peores, que la evolución es crónica y que hay que acompañarlos en el proceso, que los tratamientos son para mejorar los síntomas, no para que desaparezcan completamente,
pero que también son tratamientos que con el tiempo, si se encuentran mejor, pueden dejar, si se encuentran peor, se pueden reintroducir. Ese es mi manejo en general. Muchas gracias. Este es uno de los objetivos del consenso con atención primaria, que seamos coherentes lo que les decimos en especializada, vamos, en hospitalaria y en atención primaria. El mismo mensaje para que el paciente entienda que le estamos dando la misma información y que la patología es recurrente. Doctora Sermaina. Respondo a tu pregunta tratando de hacer esto muchísimo más práctico. En cuanto a la primera línea de tratamiento, que es el IVP, lo que no tiene sentido es seguir escalando dosis. Todo lo hemos hecho y probablemente lo sigamos haciendo porque las alternativas de tratamiento son muy bajas, pero no debemos esperar nada a la hora de estar subiendo dosis de un IVP para el tratamiento de la dispepsia funcional. Por tanto, dosis estándar en un periodo de 4 o 8 semanas pues puede ser razonable. En cuanto al uso de procinéticos, dentro del caos científico en el que estamos inmersos con ese tema, pues yo creo que la evidencia nos respalda la utilización de los antipsicóticos en primer lugar, y dentro del resto de los procinéticos, pues quizá viendo la limitación en el tiempo que tenemos en ficha técnica y el estar fuera de indicación, pues sería la cinitaprida probablemente la elección. ¿Cuánto tiempo mantenemos los procinéticos? Pues yo creo que, como bien decía Luis, lo vamos a utilizar en los periodos de síntomas. No tiene sentido encontrar a pacientes que vienen 12 meses tomando una cinitaprida sin haber probado ni siquiera bajar dosis, ¿no? Por tanto, yo creo que el objetivo es mantener 4 o 8 semanas y posteriormente probar a descenso de dosis. Y en cuanto a la neuromodulación, finalmente, pues de elección amitriptilina a una dosis baja. Empezamos por dosis de 10 miligramos, si hay tolerancia se puede ir escalando. La dosis máxima objetivo son 50 miligramos. Mi experiencia personal es que con dosis de 25 pues se pueden mantener perfectamente bien, y lo vamos a mantener unos 6-12 meses, y después de eso, pues de acuerdo con el paciente, también se puede ir retirando dosis. Y mirtazapina, pues yo creo que es de elección en pacientes con pérdida de peso, saciedad precoz. Lo vamos a utilizar a una dosis de 15 miligramos antes de ir a la cama, y lo mantenemos igual, pues 6-12 meses, y luego probamos a reducir, siempre valorando también pues la comorbilidad del paciente, ¿no?, a nivel de salud mental. Agradezco la concreción porque es muy difícil reducir a estas indicaciones. ¿Alguna pregunta o comentario en la sala? Sí. Allí tenemos al fondo el micrófono, y aquí es... Sí, yo quisiera ser un poco... A ver, en los años de trabajo en todo esto, lo que se está hablando ahora de erradicar el Helicobacter en dispepsia no ha variado mucho hace 30 años. En mi época de residente yo recuerdo que hicimos una evaluación de Helicobacter en la población, en nuestra población, en la cual había una incidencia y una prevalencia muy bien diferenciada de cáncer gástrico entre la población andina y la población no andina, ¿vale? Y ver qué relación había el Helicobacter en la producción del cáncer. Pero esto dio otros conocimientos, por ejemplo, que ya había Helicobacter en las tribus maquiritares de la Amazonia que no tenían relación con cáncer gástrico ni con dispepsia, y que esas cepas de Helicobacter ni siquiera eran europeas, sino que eran de la zona más bien del Pacífico. Y esto causó un gran problema antropológico. ¿De dónde venimos? Bien, a mí me llama muchísimo la atención que sigamos todavía con los mismos estudios que confirman que la dispepsia no va a mejorar, trates o no trates el Helicobacter. Si lo tratas, va a mejorar un 4%, y si no lo tratas, también, no va a pasar nada. Entonces, vamos a seguir dejando la puerta abierta en la época de la resistencia bacteriana, en ese empeño de erradicar una bacteria que nos está causando daño, en múltiples tratamientos de doble, triple, cuádruple. No hace mucho, en un webinar del grupo de Zaragoza, se estaba tratando un paciente ecuatoriano para erradicar el Helicobacter en una mucosa que no tenía metaplasia, que no tenía displasia, que no tenía absolutamente nada de factor de riesgo para cáncer, pero se le seguía tratando el Helicobacter. Creo que aquí hay que, no sé, quisiera la opinión de ustedes. Sí.
Bueno, yo creo que esta opinión la tenemos todos, ¿no? Y cuando tenemos que tratar el Helicobacter, pues sabemos que la posibilidad de que ese paciente mejore únicamente con esa terapia erradicadora es baja, ¿no? Pero luego nos vamos a los consensos sobre el tratamiento del Helicobacter y casi ya que hay que tratar a todo el mundo, ¿no? Por tanto, a estos pacientes los tratamos esperando quizá un beneficio sintomático, no sabemos si a largo plazo, probablemente no, efectivamente un 5% responderá, aunque nos faltan cortes de dispepsia a largo plazo para saber qué está pasando con todos esos pacientes, pero es que los estamos erradicando ya simplemente por la prevención del cáncer gástrico, si bien estamos en una zona en la que no representa un problema, ¿no? Yo creo que esta opinión la compartimos todos, la evidencia es la que hay y las recomendaciones son estas. Yo, por añadir, efectivamente la NNT de Helicobacter es de 11, el resto de tratamientos que ha comentado la doctora están por debajo de 7, incluidos los antidepresivos. En la fase ya estamos, ya ha salido la dispepsia funcional asociada al Helicobacter, ya no se incluye, por lo tanto yo creo que es un avance. Y las publicaciones, y me consta de ello, que se va a excluir a futuro porque no hay evidencia del tratamiento sobre el no tratamiento. Y efectivamente incluso es Latinoamérica la que está empujando más, pese a que la incidencia de las cepas KGEI o las cepas que sean las que tienen un mayor riesgo de cáncer gástrico. Vamos a darle la palabra a la última o penúltima pregunta. Mi pregunta es sobre los antidepresivos tricíclicos o los neuromoduladores, porque no sé, supongo que todos tendréis problemas a la hora de convencer al paciente para ponerlos habitualmente. Por lo menos a mí me cuesta, aunque les intentemos vender la moto. ¿Cómo los habéis puesto en alguna parte, incluso por encima de los procinéticos, al paciente? ¿Cómo le abordáis para convencerle, para que hagan estos tratamientos bien, que no se lo tomen como que están locos? Perdón, es una pregunta un poco de la práctica clínica oportuna, diaria. muy oportuna. Entonces, no sé si me podríais contestar un poco a esto. Bueno, yo en alguna ocasión, la verdad que suelo utilizar levosulpirida por encima de antidepresivos tricíclicos precisamente por este motivo, ¿no? Pero en alguna ocasión lo he utilizado por delante del procinético cuando veo que probablemente por ese predominio de síndrome de dolor epigástrico sea lo mejor. Yo creo que hay que dedicarle al paciente ese rato, no sé si se oye bien, y explicarle pues que no sabemos que es un antidepresivo, lo sabemos y hay que ponerle nombre porque él lo va a ver cuando llegue a casa y abra la caja del medicamento, pero que lo vamos a utilizar con una finalidad que no es la de un antidepresivo, sino modular el dolor. Y esta es mi experiencia personal, seguro que los que son más mayores tienen mucha más y mejor, es compararla con algunos procesos, ¿no? Como la neuralgia del trigémino, que puede ser conocida por todos, y además le explico, vamos a terminar antes así que no poniendo 1000 fármacos para el tratamiento de la dispepsia y vamos a estar perdiendo el tiempo, ¿no? Vamos a explicar también que esto no es para toda la vida, porque el gran miedo que hay es a la dependencia y a ir a la mínima dosis eficaz y retirada a 6-12 meses. Y muchos, cuando vuelven, pues ni se acuerdan que se lo mandé. Claro, este es el gran problema, el de la falta de cumplimiento. En este sentido, precisamente, esos son los comentarios en las editoriales de la Fundación Roma, de los criterios Roma 4. Uno de los principales motivos por el que se abandona el diagnóstico de trastorno funcional y se llama eje intestino-cerebro es para que nos dé pie a los médicos, desde que los diagnosticamos, eje intestino-cerebro, recuerda, vamos a empezar ahora con los IBPs o el procinético, lo que decidáis, pero eso te está dando pie para que, si con eso no mejora, volvemos otra vez al diagnóstico eje intestino-cerebro y ahora nos vamos a ese otro trastorno de los umbrales de sensibilidad, la ansiedad o la percepción. Yo creo que hay que utilizar esa vía porque eso es lo que, por lo menos en la guía británica, lo que recomiendan. Vamos a dar... tenéis muchos la mano levantada, pero tenemos otra mesa. Carolina Madalgelada. Vale, solo un comentario en relación justamente con lo que estáis diciendo. Nos vienen de los estudios norteamericanos llamar a la levosulpirida como un antipsicótico. Yo creo que esto es un error que nosotros ahora empecemos a llamar a la levosulpirida un antipsicótico. Al final es un antagonista dopaminérgico igual que la metoclopramida, es decir, son fármacos que es verdad que tienen sus acciones centrales, pero también son procinéticos. Si empezamos a llamar este fármaco antipsicótico, imaginaros, si tenemos problema con antidepresivo, yo no sé qué puede pasar si le decimos al paciente que le estamos dando un antipsicótico. Por tanto, yo llamaría la atención y no usemos este nombre, quedémonos con que es un procinético. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo solo para cerrar la pregunta de la doctora, es muy importante reconocer que el efecto que estamos buscando, o al menos mi sensación, yo siempre creo que la neuromodulación es periférica. O sea, yo no le estoy dando amitriptilina a un paciente pensando que el efecto es central. Las dosis que usamos son bajas
es un efecto al sistema nervioso entérico y a motilidad. O sea, creo que no es... Me gusta más usar el término neuromodulación y explicarles que claramente estoy buscando un efecto gastrointestinal. ¿Vale? Última pregunta del doctor Pérez de la Serna. Sí, gracias. Gracias. Es una opinión personal, pero lo que estamos viendo, no tienen Helicobacter, no tienen alteración de la motilidad y les estamos dando fármacos que probablemente les puedan beneficiar sintomáticamente, pero al que le beneficia, le beneficia. Pero estáis hablando del eje intestino-cerebro. La mayoría de estos pacientes tienen una alteración de ansiedad, depresión, ansiedad y lo que sea, y es más fácil, en vez de meternos nosotros en camisas de 11 varas, de tener de cómo le cuento, no sé qué, mira, hazte una consulta con el psicólogo, con el psiquiatra, porque eso es una somatización, seguro que eso es una somatización. Y luego tú puedes tener que si el IBP a lo mejor le mejora un poco, pero no hay hipersecreción, con lo cual no te va a valer para nada. Los procinéticos, si no hay alteración de la motilidad, pues tampoco. Y si estamos diciendo que hay una alteración de la sensibilidad y que les decimos no, el fármaco que te voy a dar es antipsicótico, pero aunque funciona a nivel neurológico, pero solamente de la cabeza para abajo, de lo del entérico, de la cabeza no. Y estamos viendo que estos pacientes tienen el eje estropeado, ansiedad, depresión, y los debe ver el psiquiatra entre medias de nosotros. Nosotros haremos lo que podamos. Esa es la opinión, claro. El fabuloso debate que se está levantando precisamente nos refuerza la idea que debemos seguir trabajando en la formación en este sentido, que desde luego el foco, y gracias también a Salvat, también está hacia atención primaria, pero yo creo que todavía tendremos que avanzar en este consenso, que inicialmente pues tendrá que ser incluso en nuestra propia asociación, sociedad, para poder trasladarlo de esta manera a atención primaria. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los excelentes ponentes.